El dolor que no enfrentamos en nuestras heridas se convierte en el eco silencioso que dirige nuestras vidas. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a este espacio. Mi nombre es Venus Catalina y estoy hoy aquí para compartir una información maravillosa de la mano de una gran amiga y colega llamada Lina Herrera Saldarriaga. Y justo el tema de hoy son las 5 heridas de la infancia o las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Ya por acá se está conectando Lina y voy a pedirle a Lina que entre con nosotros. Estoy muy feliz de compartir con ella. Denme un momentico. Ok. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, ya. Gira la cámara. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Gira la camarita, por favor. Sí, dame un segundo que vieras. Hay como un par de flechitas así, y con eso gira tu cámara. Sí, vamos saludando, me vas ayudando mientras yo organizo este tema. Bueno, que todos tenemos problemas de tecnología, a veces no nos vemos, a veces nos vemos. Cuéntenos, por favor, si nos ven, si nos escuchan bien, mientras Lina organiza la cámara. Linis, en la partecita de abajo hay como unas flechitas así, pero en tu cámara, en el Instagram. Sí, corazón, sino que tengo un tema con el celular y me está dando un poquito de dificultad girarlas, pero ya. Qué bueno. Tarán. Qué bueno, nos saluda, hola, hermosura. Qué bueno que se escucha bien, nos dice que se escucha bien, ahí estás preciosa. No. Tú estás mal, es una bella. Gracias. Bueno, como venía diciéndoles, hoy tenemos el tema de las 5 heridas de la infancia o 5 heridas que impiden ser uno mismo. Vamos a tocar este tema desde varios contextos. Uno, un poquito desde el contexto del libro, que habla sobre las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Dos, vamos a hablar un poquito también de otras miradas como la histórica, como la hormonal o como la somática. Y vamos a compartir un par de tipsitos para que identifiquen y se lleven también la posibilidad de empezar a trabajar en el ser y en transformar esas heridas. Pero antes, entonces, quiero que Lina se nos presente y nos cuente un poquito. Ella es una mujer espectacular que yo adoro, amo, súper talentosa, es una de mis mejores amigas y aparte pues, de que es una de mis mejores amigas, la admiro mucho también como colega porque tiene muchísima información valiosa en muchos campos. Entonces, yo quiero que nos hables un poquito acerca de eso, una presentación breve de qué haces tú en tu vida laboral diaria, cómo puedes apoyar a las personas que están acá, síganla desde ya, ella tiene un trabajo maravilloso. Tan bella mi Cata, tú sabes que te admiro y te adoro con todo mi corazón y que eres alguien supremamente importante para mí. Bueno, como tú lo decías, mi nombre es Lina María Herrera Saldarriaga y soy terapeuta energética, especialista en sanación del vientre materno y acompaño esa experiencia o a las personas con todo el tema de las heridas de infancia. Desde mi experiencia, pues trabajar en ellas me ha hecho un aporte, mejor dicho, sustancial, muy significativo en cómo me relaciono hoy por hoy conmigo misma y con las personas que me acompañan. Súper agradecida por este espacio, por tu confianza, por tu presencia en mi vida, porque hoy por hoy caminamos muchas cosas tomadas de la mano y construimos una amistad muy linda que valoro profundamente, pero no solo
como en el contexto de la amistad. Yo siento que nuestra relación va mucho más allá y nos acompañamos mutuamente en muchas cositas que transitamos en nuestra cotidianidad. Pues muchas gracias por las personas que se conectan y vamos a darle trámite a este tema que nos atañe la noche de hoy, porque realmente es una información muy valiosa, de la que hoy por hoy se está hablando mucho, gracias al universo, a la divinidad, se está abordando mucho. Son temas que son sensibles, en ocasiones cuesta mucho colocarse el lente para poderlas ver bien, pero de eso se trata. Y pues también lo que nosotras dos hacemos es acompañar a la gente como a calibrar ese lente para que la miren desde otro punto de vista, encuentren como realmente una explicación y una solución a las diferentes temáticas que afrontamos en nuestra cotidianidad. Perfecto. Bueno, aparte de lo que dijiste, pues también hay que contarles por encimita y les diré que la señora Modestia también es maestra de Reiki, que también hace limpieza energética, limpieza de espacios, y unas sales y unos rituales brutales, pero es que ella acá no dice sino unas cositas por encima, pero yo quiero ampliar en eso porque tú tienes mucho que ofrecer y a veces las personas no sabemos qué es lo que hay ahí a disposición. Pero bueno, ahí nos queda. Igual cuando vayamos terminando con el tema también te voy a preguntar qué más haces y cositas pues para que puedan seguirte en redes y puedan conocer los procesos que tengan actualmente. Listo. Gracias, Cata. Creo que parte del tránsito que uno hace con el tema de las heridas de infancia a veces es hablar de uno mismo, y en eso estamos mejorando muchísimo, y tú me has acompañado también. De verdad que muchas gracias, porque eso es importante también rescatarlo y resaltarlo. Conocerse. Bueno, Ale por acá nos está saludando, hermosa, bonita tú. Bueno, entonces tres cucharadas de caldo y manos a la presa. Nos vamos de una vez con este tema, que es un tema espectacular. Como siempre, acá tengo mi pastelito porque me encanta tener una dirección. Ya sabemos que acá nos vamos yendo como por las esquinas, entonces ya conociéndonos cómo somos es mejor que tengamos nuestro pastelito. Y yo quiero que empieces, mi Linis, hablándonos acerca de cuáles son esas 5 heridas que tenemos desde la infancia, que son como las heridas más reconocidas, porque sí, bien he estado investigando y hay unas heridas que son secundarias, pero que finalmente se derivan de estas que son tomadas como las heridas principales. Entonces yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de cuáles son, pero así como a grandes rasgos, cada herida que tenemos de las 5, para que las personas que nos están viendo, nos van a ver en diferido, vayan reconociendo cuál puede ser la herida. Pero antes de eso me gustaría contextualizar como qué sientes tú que se podría tomar como una herida de la infancia. Bueno, una herida de infancia para mí es algo que se vive en la niñez, porque el niño no tiene, pues como, él es más como sensorial, como lo que experimenta como lo que experimenta con sus cuidadores, sus papás, o lo que llamamos cuidadores primarios, que pasan a ser pues las abuelitas, los tíos, no sé, la señora que se contrata para el cuidado del niño. Y a veces algunos comportamientos o actitudes de sus cuidadores generan cualquier cantidad de heridas, ¿sí? O una herida en particular. Entonces, por ejemplo, para un niño es muy fácil sentirse rechazado. Si, por ejemplo, su cuidador, su mamá, su papá están viendo el celular o contestando un mensaje, hoy por hoy utilizamos mucho el celular como una herramienta laboral y estamos
ejecutando alguna actividad a través del celular o simplemente chismoseando las redes sociales o lo que sea, y llega el niño y pregunta por algo y pues no es como atendido y ni siquiera se le explica por qué en el momento no le están atendiendo, ahí muy fácilmente se puede estar generando una herida de rechazo. Pero entonces remontémoslo un poquito como a cuando nosotros estábamos niños. En esa época, pues, que yo sepa, en mi casa, por ejemplo, no había celular, pero era tan fácil, pues las mamás tenían más compromisos, como más responsabilidades con los otros hermanitos, y muchas veces uno llegaba pues como con deseo de que le atendieran o de que jugaran, y simplemente era como retirado y no estoy cansado, no quiero, y lo apartaban y le daban de pronto trámite a alguna otra actividad, y algo tan sencillo como eso pudo generar una herida de rechazo. Yo voy a meter ahí la cucharada y hacer como un complemento pequeñito. Y es que a mí me encantan las analogías. Y yo creo que justamente la palabra como tal es una super analogía porque no podríamos decir que físicamente se puede ver como una herida, sin embargo, siendo algo simbólico, tiene todo que ver con eso, como una especie de fisura, de ruptura que se abre dentro de la estructura de la persona del sentir de la persona, y que cuando cierra o que bueno, permanece abierto mucho tiempo, hay personas que incluso tienen la herida toda la vida y no logran sanar ni un poquito con cosas con papá, con mamá, pero digamos que en el momento en el que sanamos, pues finalmente esa herida deja una cicatriz, o sea, como que nos deja unas marcas en el alma, en la personalidad o en la estructura, que nos muestra que por ahí pasó algo, que se rasgó algo. Entonces, eso me parece súper importante aclarar cuando vamos como a contextualizar de qué vendría siendo una herida emocional, básicamente. Entonces, bueno, ya que... pero bueno, sí, Katica, es que eso es como más de lo sensorial que experimentamos, ¿cierto? Yo pienso que no es que adrede los papás nos quieran o nos hubiesen querido generar una herida, aunque en el maltrato, por ejemplo, pues sí lo podemos ver más claramente, pero es algo que se genera, es desde la emocionalidad del ser, del individuo, ¿cierto? Eso es pura emoción, es como esa sensación, ese, ese vacío que se siente como en el interior cuando se expone uno o se expone el niño a una situación X. Entonces, eso es como lo que entiendo que me estás queriendo decir o que nos estás queriendo como interpretar con eso. Más o menos. Pero bueno, vámonos ya al tema como tal, pues ya a mirar directamente cuáles son las 5 heridas para que nos dé el espacio completo a nivel de tiempo. ¿Listo? Entonces bueno, comencemos por cuáles son las 5 heridas. Dentro de la temática que tenemos, pues estábamos hablando como qué significa el contexto o concepto de las máscaras que usamos para protegernos. Entonces, a grosso modo, yo pienso que las máscaras son comportamientos o actitudes que... Espérate. Primero digamos cuáles son las 5 heridas. Vamos por partes. Antes de máscaras, bueno, vámonos con cuáles son las 5 heridas. Pero creo que las que más como que resaltan, sobre las que hay que trabajar mucho principalmente, es la herida del rechazo, ¿sí? Es esa emoción por la cual nos sentimos no deseados o ignorados, ¿sí? Emocionalmente por uno o por ambos padres, ¿sí? Esa es una herida que marca bastante. Otra herida puede ser la herida de abandono y se implanta muy fácil, ya sea porque el papá o la mamá o ambos no estuvieron presentes,
o por una sensación que siente el niño, simplemente cuando lo llevaron donde la abuelita para que lo cuidara y sus papás se fueron y el niño se queda pensando como que ¿por qué me dejaron? Es como si se sintiera tirado ahí. O si lo llevan a la guardería o en fin, o al colegio y los papás se van, entonces sienten en ese instante como que lo abandonaron. ¿Sí? O hay quienes los papás no se hicieron o el papá no se hizo responsable de su crianza o ni siquiera lo aceptó o no le dio su apellido. Ahí se constituye también una herida de rechazo fuerte, de abandono muy fuerte. Yo también ¿Sí? soy la hija de nadie. Ay, mi hija, yo les tengo que contar mi anécdota. Y cantaba a todo pulmón la hija de nadie. Y la copa con vino y veneno. También Ahorita nos vamos a contar también cositas que vayan directamente allá, pues como contarnos esas historias, alguna historia que tenga que ver con alguna de tus heridas, porque también es bueno conectarnos desde ahí con las personas, entendemos por asociación. Ahorita les quiero compartir algo que para mí fue una experiencia bastante ilustradora en mi vida, pero que me costó lágrimas, creo que inclusive de sangre, hacer esa comprensión. Otra herida que también es muy denotadora, muy marcante, es la herida de traición. ¿Sí? Esa es otra de las heridas, con esa vamos con 3. La herida de la humillación, ¿sí? La herida de la humillación, la herida de la injusticia, ¿sí? Esas digamos que son como las más detonantes, o sobre las que trabajamos como más. Entonces, repetimos, más rapidito. No, yo hago preguntas. Espérate, yo voy haciendo preguntas. Porque, por ejemplo, en las dos primeras donde nos hablaste sobre el rechazo y sobre el abandono, digamos que hay ejemplos claros de cómo se puede dar. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de la herida de la humillación, más o menos, ¿qué tipo de cosas crean esta herida? Que nos pudieras contar. Lo mismo con la traición, lo mismo con la injusticia. Claro que sí, Katica, esa es una muy buena pregunta y a ver, este tema todavía me mueve y me encanta porque cuando uno es movilizado por el tema es como sinónimo de que estamos trabajando, estamos avanzando y hay que seguir porfiando y trabajando más porque es muy importante, de eso dependen muchísimas cosas en nuestra vida, decisiones que tomemos y cómo nos vinculamos con los demás. Entonces, dentro de lo que es la herida de la injusticia, esos son tratos como, o cuando el individuo experimenta tratos como muy frívolos, ¿sí? Como incluso el individuo rotulado por sus papás y es como que te dicen no mereces, ¿sí? No eres importante, otro lo hace mejor y te comparan incluso con el primito o con el amiguito y pues cómo puede recibir un niño esos tratos es duro, ¿sí? Incluso que las personas que son tan importantes para uno de alguna manera lo desprecien. Ahí se empieza a constituir la herida de la humillación y es triste y es dolorosa y es donde como que se empieza a desfigurar la autoimagen o la autopercepción que pueda tener un individuo de sí mismo cuando está tan pequeñito. Esa herida, por ejemplo, puede causar que en la adultez uno se muestre muy perfeccionista, que quiera que todo salga extremadamente bien, lucir muy bien, porque no quiere ser como tratado de esa manera por las personas que lo rodean. Entonces es una persona que sufre mucho cuando no tiene todo como perfecto, porque no quiere sentirse
juzgado, señalado o rotulado de que es un inservible. Ahí en ese momento en la niñez, cuando experimentamos esos tratos así, se constituye la herida de la humillación. La de el rechazo, ya no, la de rechazo ya lo hicimos. Humillación, injusticia. Antes de la injusticia está la traición, la de la traición. Antes de la injusticia está la herida de la traición. Será la que... La herida de la traición. ¿Cómo se ve? O sea, ¿cómo qué situaciones se pueden experimentar en la infancia que nos hable acerca de cómo se construye esa herida? Sí. Esa herida es como muy común, demasiado común, y me da mucha cosa porque cuando me desempeñé como, o pues todavía me desempeño como mamá, hoy mis hijos están, pero cuando mis hijos estaban chiquitos, yo creo que como mamá les generé mucho esa herida y también la viví mucho en mi niñez. Y esa herida de la traición es súper sencillita porque el solo hecho de prometerle al hijo que le vas a dar algo y no cumplírselo, ahí se está constituyendo herida de traición. Y es algo que pasa como tan desapercibido, pero si tú le prometes al muchachito que lo vas a llevar a comer helado, cúmplele. Porque si no, él se siente que está siendo traicionado, que no le está cumpliendo. O que vas a dar el helado también, cúmplele. Vas a dar el helado, ¿sí? Entonces es una herida súper sencilla de instaurarla, pero sí que marca al individuo como tal. ¿Cómo se ve esa herida cuando uno está grande? Es esa dificultad para confiar en los demás, incluso con las relaciones cercanas, porque siempre está prevenido. Entonces, como que mi mamá dijo esto, pero ¿será que sí? Entonces vive en estado de prevención, generalmente con las personas que lo rodean, y es algo muy triste, porque yo creo que la base de una buena relación es la confianza, ¿sí? El individuo está siempre con confusión de que no me va a cumplir, dijo que me iba a llamar, pero como estoy con esa sensación de esa herida que está por allá escondidita, encriptadita, es como que esta Lore no me ha llamado, pero él me prometió que me iba a llamar, y entonces también empieza como a generar esa angustia. Sí, así más o menos. Claro. No solo el prometerle y no cumplirle, sino también el ver constantemente la dinámica de mentiras. O sea, una cosa tan sencilla como el niño Dios que trajo esto, y después te das cuenta que el niño Dios no es ningún niño Dios, sino que es la mamá, es el papá. Entonces, inmediatamente se siente esa herida, esa traición. Me dijiste mentiras, me traicionaste la confianza. Y desde ahí ya vamos perdiendo celo, porque todo el tiempo la estructura entonces en adelante va basada en que si las personas más importantes de mi vida, que son las que se encargan de cuidarme, son las que me dicen que debo ser honesta, que no debo decir mentiras, y me cascan si les digo una mentira, ya me están diciendo mentiras, me están traicionando. Entonces, esa también es una forma de instaurar la traición para los que tenemos niños. Ojo con eso. Y hasta las mentiras que uno dice como blancas, mentiras blancas, y no hay mentiras blancas, o sea, son mentiras. Me haces acordar de cuando se usaba mucho que llegaban los vendedores y te dejaban mercancía en la casa a crédito. Y mi mamá le dijo a mis hermanitos, diga que no estoy. Y entonces sale el muchachito y le dicen que mi mamá le manda a decir que no está. Ay, tan lindo.
Tal cual. La inocencia, ¿cierto? Pero desde también es como enseñarle a los niños a mentir y en qué momento el niño también como que, bueno, eso es como lo que usa mi mamá, entonces será no creerle lo que está diciendo. Entonces, eso tiene varios puntos de vista. Tocaste uno que para mí es muy sensible y justo por esta época donde hay esa tradición de decirle a los niños que el traído del niño Dios es complejo, o el hada de los dientes, o el ratón Pérez, o esas cosas cuando no se atienden bien, o sea, el niño sufre esa frustración tan impresionante, aparte que empieza como a pensar, porque el niño Dios, ¿será que el niño Dios ya que él es más abundante que el mío? Pero el niño pues no lo dice así, sino que está sintiendo que de pronto lo quieren más al otro niño y enseguida le dicen al niño, no, pues es que, ¿cómo te portaste tú este año? Y entonces como que sujetan el cuento del regalo al comportamiento del niño y eso es una mentira. Eso no trae como una consecuencia buena para el individuo y se puede fácilmente constituir también hasta en esa herida de la que estamos hablando. Es súper. Entonces hay que tener cuidado. Obviamente, cabe anotar pues, que eso ha sido tradición que se ha ido entregando de generación en generación, pero que antes quizás no había esta información como tan al alcance de la mano y por eso se seguía transmitiendo esa información de esa manera. Yo fui muy abierta con los míos, con mis hijas y mi hijo cuando estaban chiquiticos en ese contexto, pero no porque supiera que eso les iba a constituir quizás una herida, sino por otras creencias. Entonces, en algún punto fue está muy bueno. Y en una oportunidad llegó la mamá de una amiguita de la unidad y se le dañó el diciembre a mi niña diciéndole que Papá Noel no existe. Entonces, hubo ahí hasta un roce por la creencia, sí, pero bueno, de todo se aprende. Esa fue una anécdota muy chistosa, pero sí, eso pasa. Bueno, entonces vamos con la herida de la injusticia. ¿Cuáles son las características que puede tener la herida de la injusticia o cómo se puede ver en la infancia con las actitudes del entorno para que esta herida se forme? Hay un punto muy crucial en el tema de la herida de la injusticia y es como el tema del reconocimiento. Cuando el niño está pintando algo tan elemental, ¿sí? Y es como que le digan que esa pintura está fea, ¿sí? O que su trabajo, o le desmeriten su trabajo del colegio. Eso tiene que ver mucho cómo el niño está sintiendo esa sensación de que yo me estoy esforzando por hacer algo lindo o que yo considero lindo y al otro no le parece y entonces desde ese recurso le dijo está feo, ¿sí? Ese puede ser como una causa o una forma de generar esa herida de injusticia. ¿Cómo se ve cuando está grande? Son personas que son perfeccionistas. Espérate, un poquito más de la infancia porque siento que nos falta un poquito ahí. Por ejemplo, que tú estás en un espacio donde son hermanitos o son primitos y al primito le dan la galleta, a ti no. Y al hermanito le dan las papitas y a ti te dan la sopa. Se crean ese tipo de heridas donde se piensa, donde el niño piensa, esto no es justo, pero ¿cómo así? Si los dos somos hijos de la misma mamá, del mismo papá, si los dos somos hijos, somos nietos de la misma abuela, ¿por qué él tiene privilegios y yo no? Porque esto está siendo injusto. Porque llega el niño Jesús
el mismo cuento. Llega el niño Jesús y le trae al vecino, que es un berrinchoso de mierda, un triciclo espectacular, la Barbie del año, yo no sé, y a mí me está trayendo la muñeca tiesa. Esto no es justo. Ahí es donde también ese tipo de cosas empiezan a crear esa herida de la injusticia en la infancia, crear esos rayos. Aunque yo, ahorita que terminemos de mirar con Lina el cuento de ya que terminamos esta, cómo se vería en la infancia, cómo se crea en la infancia, ya miramos como las máscaras, tengo como una visión, un análisis hacia otros entornos más ladrilludos, que me encanta a mí ser como muy ladrilluda y muy analítica, y ahorita se los voy a comentar porque eso lo estuve como pensando, investigando mucho, pero vámonos con cuáles son las máscaras que como adultos empezamos a tomar para defendernos frente a ese dolor que nos causan esas heridas. Bueno, mi querida Venus Catalina, este tema es súper extenso. Digamos que aquí estamos dando como brochazos y una palabra que te encanta, abordando desde una forma simple y una pasadita, ¿cierto? Por las diferentes heridas de infancia y como las más marcaditas, porque frente a eso, ya cada herida es una amalgama gigantesca de situaciones, de vivencias, de cosas. Entonces, nos quedaríamos, más bien invitaríamos a la gente a hacer un curso extensivo acerca de las heridas de infancia, pero esos ejemplos que nos estás dando son súper certeros, muy válidos, y yo creo que muchos lo experimentamos, ¿cierto? Y antes de pasar al tema de las máscaras, entonces, la herida de la injusticia se ve como el sentimiento de enojo del individuo, ¿sí? O resentimiento hacia la autoridad. Hay como de esa forma se ve en el adulto que ha sido marcado por esa herida, por la herida de la injusticia. Entonces, y hay muchas, pues, o sea, hay más lecturas o más forma de verlo, pero volvemos al tema, estamos dando como el brochazo, el pincelazo. Hasta ahí también podemos invitar a la gente que nos vayan dejando, los que nos están viendo ahorita en vivo, alguna pregunta con relación al tema de las heridas, y en el transcurso de este diálogo tan ameno vamos a ir dando respuesta desde nuestros puntos de vista. Bueno, entonces me decías que queremos mirar como el tema de las máscaras. Está. Sí, porque bueno, entonces voy a hacer un resumen ejecutivo. Tenemos unas heridas que, así como se llama, a pesar de que es algo que no es literal porque no es una herida física, sin embargo sí tiene una connotación de tener algo así como un espacio abierto que duele, que genera malestar. Y las heridas que ya mencionamos, que son 5, vienen de diferentes dificultades en la infancia, pero claro, como son heridas que están ahí, que están abiertas, que generan dificultad, pues para eso como adultos creamos máscaras, o es la forma en la que nos tapamos la herida. Entonces digamos que este chamba está muy fea acá, no me pongo la camisa mangacita como me la estoy poniendo acá, sino que me pongo una camisa así, otra camisa que me tapa hasta acá. Es igual cuando vamos a hablar de nuestros comportamientos. Ponemos unas máscaras para proteger esa herida, para taparnos esas dificultades que vivimos en la infancia y que no se note mucho lo dañados o los rotos que estamos. Entonces, esas máscaras son las que nos va a contar Lina, cuáles son las que utilizamos según el tipo de herida que tenemos. Aparte de eso, pues yo sí quiero decirles algo. Hay unas heridas que se crean más en la primera infancia y otras que es más posterior, por eso se tienen como un orden. Las primeras, que son la herida del rechazo, que es la primera que se forma, la del abandono, que es la siguiente, después la de la... ¡ay, se me olvidó! Y la acabamos de hablar. ¡Ay, no, esto es el colmo! No, la injusticia. Bueno, no, esa sí se ve como cuando está uno como más grandecito. La injusticia, no, la del... Ay, pero ¿por qué se me olvidó? La humillación. La tercera, la herida
la humillación. La humillación, la traición y la injusticia. Y así como son de las primeras que se forman, también tienen diferencias entre hombres y mujeres, pero eso lo vamos a mirar ahorita. Primero vamos a mirar cuáles son las máscaras que se forman según el tipo de herida. Entonces vamos con la primera herida, Inés, con la herida de rechazo. ¿Cuál es la máscara que nos ponemos? ¿Cómo se ve un adulto con herida de rechazo? A mí antes de hablar como de eso, porque a uno le hablan de máscaras y de que se la pone y uno piensa como, ¿eso qué será? ¿La máscara, la del Halloween o cómo es el cuento? Entonces, una definición pues muy chiquitica para que entremos en esa temática. Cuando hablamos de máscaras nos referimos a esos comportamientos o actitudes que adoptamos para esconder justamente la herida y para protegernos de ella, ¿sí? Entonces es como se va mostrando el adulto y es algo muy inconsciente que queremos también, o yo particularmente quiero mucho dejar enfatizado de que son comportamientos que están como implícitos en la dinámica de la cotidianidad del individuo, que no son como adrede, ¿sí? Que uno no sabe cuándo la tiene constituida, pues porque todos no nos hemos formado como terapeutas y quizás los que hemos pasado por este proceso, psicólogos, coach, todo esto, pues creo que también estuvimos inspirados de alguna manera por esa forma por algunas formas de comportamiento que uno mismo tiene, que dice, oiga, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué me estoy moviendo así? Pero también ocurre que vamos por la vida con tantos afanes que simplemente nos comportamos de X, Y, Z forma, pero no nos percatamos qué es lo que está ocurriendo y por qué nos estamos comportando así y por qué nos estamos relacionando así. Entonces, más o menos, eso es como la interpretación que yo le doy a el tema de la máscara, ¿sí? Excelente. No sé si quieras hacer algún aporte frente a eso. No, yo creo que quedó muy claro cómo, Sí. cómo se ve la máscara, que es un comportamiento. Creo que está perfecto. Si de pronto alguien tiene algo que preguntar al respecto, que profundizar, déjenos el comentario, por favor. Y después le contesto. Entonces No, queda claro que lo que nosotros, sí, acá siempre que lo que nosotros de puertas abiertas, de puertas abiertas. Entonces queda claro que a lo que llamamos máscaras es como el comportamiento, las actitudes que adoptamos para justamente defendernos de esas heridas, ¿cierto? Ahí, hasta ahí. A ver, Entonces, ahora sí, puedo preguntar, ¿cuál es la máscara de la herida del rechazo? Por favor, y que gracias. bueno, realmente como se siente en la herida de rechazo, entonces hablamos ahorita de sentirse no deseado, ignorado o rechazado emocionalmente por uno o ambos partes, o por sus cuidadores primarios. ¿Cómo se ve? Dificultad para la toma de decisiones, o cómo te relacionas Inseguro. con otro individuo por miedo a que te abandone. Como inseguro. ¿Sí? Algo así. Inseguro. Y frente a esa herida yo quisiera decir algo. Dilo. Y claro, es una anécdota personal que hoy pues ya la miro diferente, pero que caracoles, eso sí que me trajo unos aprendizajes muy, muy complejos y lo experimenté desde una relación de pareja que tuve a una persona que quise profundamente, pero que por sentirme, pero pues en ese instante no lo sabía, no tenía este conocimiento que hoy por hoy lo abrazo con tanto amor, pues me experimenté con mucho temor a ser abandonada y por ese temor y esa angustia hice cosas, o sea, todo lo que pedí que todos
se os dará. Era increíble, increíble. E incluso desde respaldar económicamente, desde viajar si no podía, desde tantas situaciones, pero inconscientemente yo hacía de todo para que esa relación no se terminara. O sea, yo quería sentir que era suficiente para él, ¿cierto? Mira lo trascendental y cómo marca una herida de rechazo a una persona, cómo se mueve. Entonces, claro, uno trae el personaje perfecto, el narcisista perfecto para mostrarle que tiene esa herida y desde sus comportamientos manipuladores, entendiendo pues que no era una cosa como adrede, pero no. Hola. Para, Era una como adrede, pero no. pero hay Entonces, que tener presente lo siguiente, a mí, para un manipulador tiene que haber un manipulador, un manipulable, mejor dicho. entonces desde mi herida, yo hacía lo que fuera por conservar esa relación, pero yo no lo interpretaba de esa manera, simplemente yo decía que quería hacer la ayuda idónea y hacía hasta lo imposible por suplir como sus necesidades, ¿sí? Entonces, eso era, eso terminó en una deuda económica, en un momento experimentarse que tampoco era como suficiente, o que en su rol de compañero pues no estaba siendo proveedor, más sí proveído, o simplemente en un momento ya yo no daba más, desde la parte también económica y lo que ya estaba experimentando, y la relación finalmente se termina. Pero lo traigo a colación, ¿sí? Porque creo que ha sido de mis aprendizajes más fuertes. Yo creo que yo he tenido varias relaciones y al terminar creo que fue la que me impactó más, porque esa me detonó muchísimo esa herida en mí, ¿sí? Entonces hacía lo que fuera por supuestamente ser la ayuda idónea, pero intrínsecamente lo que yo implícitamente estaba era que mi necesidad de no ser abandonada. ¿Sí? Entonces así sentirme indispensable también. Entonces, eso obviamente uno no lo hace desde, ¡ay, está rico! No, yo voy a ir. Sí, es algo muy, como muy inconscientemente consciente, porque cuando uno va y lo revisa ya como sin anestesia, claramente lo ve, pero ahí es tan importante también cuando algo duele, buscar ayuda, levantar la mano y buscar a alguien que realmente sepa conducirte y te pueda acompañar a identificar eso y a transitarlo, porque es muy doloroso. Y el agravante está en que si no lo transitas, si no lo comprendes, si no lo sanas, le pones luz a la vaina, pues va a pasar lo mismo. Entonces ahí es donde uno empieza a ver por qué atraigo a mi vida personajes de X o Y característica y me pasa lo mismo. O sea, siempre me encuentro con el mismo, ¿sí? El mismo pero diferente. Y es el estado de vibración y la herida que todavía está abierta en la persona que hace que eso ocurra. Dinos, bueno, vamos con cómo se ve la máscara de la herida de el abandono, porque mira, a mí estoy viendo y son las 8:47, entonces no fue el tiempo. El tiempo se nos fue volando. Ok. La herida de abandono, entonces falta de presencia emocional o física de los papás, ¿sí? Esa está muy clara. Entonces, esa se lee o se muestra en el individuo como un miedo intenso a estar solo o a quedarse solo, generando apego ansioso. Entonces ahí vemos también como que hacemos lo que sea porque no nos abandonen, ¿sí? Son unas heridas como muy complementarias, casi que se dan las dos
al mismo tiempo. Y yo cuando vi el tema de las heridas de infancia, yo dije, las tengo todas y puede ocurrir, ¿cierto? No, Algunas como más hay unas marcadas, principales. pero que son como tan coexisten. Entonces ese miedo a estar solito, generando apego ansioso y conductas dependientes o necesidades o la necesidad de ser necesitado, de volverse indispensable. Entonces uno hace de todo para que el otro no lo deje a uno y pasa por todo para que el otro no lo abandone a uno, porque esa herida está muy marcada, entonces me lleva a esa conducta, a ese comportamiento. Y yo estoy segura que muchos de acá nos identificamos con tu historia. Y hay en esa historia que tú contaste se van viendo claramente reflejadas las dos, porque genera un apego ansioso, genera unas conductas de hago lo que sea que tengas que hacer para ser indispensable en tu vida. Incluso a veces nos volvemos la, la que decide y toma las riendas de todo para que el otro esté completamente cómodo y así no se vaya, porque no tiene forma de resolver su vida afuera. O la otra, pues porque estas heridas y esto que estamos hablando, no solamente lo estamos hablando a nivel de relaciones de pareja, o sea, es algo que se ve representado en todas las relaciones de la vida. Esto lo podemos ver en la conducta con la familia, en la conducta con los hijos, en la conducta con los amigos, con los compañeros de trabajo, en cualquier relación. Bueno, entonces, como les decimos, es como el brochazo. Entonces nos vamos con la de traición. Sí, vamos con la traición. Bueno, ahorita estuvimos hablando, ¿cierto? Son como esas promesas y esas cositas que nos dijeron que no nos cumplieron y cómo se ve en el adulto es la dificultad para confiar en los demás, incluso en relaciones cercanas. Entonces siempre es cuestionando, ¿cumplirá o no cumplirá? Entonces, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Y se vuelve como hasta eh, pone barreras, es distante. Entonces ahí tiene un comportamiento o una necesidad de imponer como su voluntad frente a la forma de ser del otro. Controlador. Cuando se experimenta esta herida, el individuo se torna como manipuladorcito porque no le interesa, le da miedo de que lo Claro, que si pierden el control lo van a traicionar. Y esa es una herida muy compleja y que marca mucho las relaciones de pareja. La gente experimenta gran sufrimiento con eso porque, pues imagínate tú esa necesidad, esa angustia de saber paso a paso qué está haciendo el otro. Ahí es donde se cae como en que le voy a mirar el celular, en qué está haciendo, porque esa herida es muy tenaz y causa mucho la ruptura en las parejas porque o el otro termina sometiéndose pues o se va porque se siente que está asfixiado dentro del comportamiento de esos, ¿cierto? Pero cuando empezamos a mirarlas y a identificarlas, entonces la buena noticia es que se pueden trabajar y muchas cosas se les puede dar como una palabra que he usado mucho últimamente, resignificar la relación y ahí uno determina pues si lo conveniente es continuar o definitivamente romper. Pero la mejor alternativa siempre que uno tenga, porque ese comportamiento además a mí yo siento o he visto que se vuelve hasta compulsivo y se pierde la paz de una manera por estar en función de eso. Entonces, no más, o sea, vamos a darle como un trámite a ese cuento porque no vives tranquilo ni dejas vivir tranquilo al otro. Y eso es estresante, enfermizo. Y hay formas como dosificaditas, pero otras que se vuelven extremas y se vuelve esa piedra en el zapato, pues que así no camina ni el berrión. Así lo veo yo. Pues
y lo he visto en muchas personas. Y la herida de la injusticia. ¿Cómo se verían las máscaras o los comportamientos de las personas con esta herida? Pues como que tiene más exacerbada esta herida. Bueno, hablamos de que eso es causada por tratos frívolos y falta de reconocimiento en algunos logros de niño. Entonces, ¿cómo se ve cuando están grandes? Son los individuos que son súper autoexigentes y muy perfeccionistas. Y son esas personas que se manifiestan mucho con el enojo, con el resentimiento, en particular hacia la autoridad. Entonces viven bravos con los papás, pero eso asciende. No le gusta el alcalde, no le gusta el presidente, no le gusta, y es más, viven como hasta conflictuados con la divinidad, hablándolo por allá, pues digamos a un nivel más profundo, ¿sí? Entonces esa herida es muy, muy compleja y el individuo manifiesta también como un tema de que le cuesta mucho aceptar sus propias imperfecciones y las ajenas. Es como muy verdugo con sí mismo. ¿Sí? Como es una palabra fuerte, pero la verdad es que las personas así se manifiestan, o sea, hay como una autocrítica extrema, como que nada de lo que hace es suficiente. Sí, yo creo que yo experimenté bastante eso, porque sí, muchísimo. Entonces, dentro de tantas cosas que estudié en mi vida y que he hecho, en alguna oportunidad me desempeñé como técnica capilar, como estilista o peluquera, y hacía unos trabajos, déjame decirte, maravillosos. Las chicas salían felices con su cabello, con sus mechas, con sus alisados, con sus extensiones, y yo siempre era pensando que lo había, que lo pude haber hecho mejor, no me gustó, tal cosa. Entonces, y uno veía a otras compañeras que hacían unas chambonadas, perdón por el término, y, ay, no, súper maravilloso. Y es algo en lo que en la actualidad continúo trabajando, porque digamos que incluso tú me has ayudado mucho como a recalibrar ese lente y mirar lo que hago con más satisfacción y con más amor, pero eso también data de ese trabajo interno que he venido haciendo para justamente ver con más benevolencia las cosas tan lindas que hago. Ahí es cuando hago mis velas, entonces a veces pienso así que vean tan lindas, claro, lindas, ¿sí? Y eso justamente lo traigo a colación pues como un ejemplo, como para graficar un poquito cómo se ve, ¿cierto? Y es tenaz porque que uno no esté satisfecho con lo que uno hace, o sea, está bien uno evaluar y buscar cada día hacerlo mejor, pero no en un contexto de pensar que no es suficiente, ¿sí? Porque también empecé a adoptar la postura de que la obra de arte es según a quien la observa también. Pues para algunos puede ser un mamarracho, pero para otros es definitivamente una obra magistral, ¿sí? Entonces, qué rico uno poder admirar, también sentir mucha admiración por lo que hace, ¿sí? Y buscar cada día ser mejor, pero sin ese látigo, esa autoflagelación tan tremenda porque se vuelve muy duro. Entonces nunca vas a estar satisfecho con lo que hagas. Y el tema no es llegar a un estado de conformismo, sino a valorar y amar lo que estás haciendo, que hacer también que sí, a traer a colación una frasecita que me dice mucho una amiga. Todos somos un diamante en los ojos de la persona indicada, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, de que somos obras de arte y el arte es relativo, la belleza es relativa, y es subjetiva. O sea, la persona que observa es la que te puede decir, no va a tener la misma percepción alguien que solamente puede tocar a la persona que puede ver.
Y en las relaciones de pareja, a mí eso se ve mucho. Y la gente sufre mucho con el cuento porque entonces, si tenés muy instaurada esa herida, por ejemplo, ves a las otras más lindas, ves a las otras con mejor cuerpo y estás siempre pensando que tu novio, tu marido, el que sea tu amigo, siempre va a querer estar con alguien más lindo que tú, y eso también tiene mucho que ver con todo ese tema de las heridas de infancia, especialmente esa de la que estamos hablando. ¿Sí? Bueno, yo me las voy a mandar. Yo me las voy a mandar con el ladrillo que tengo. A ver. No, pues yo amo lo que tú dices, tu ladrillo, porque en ello encuentro mucho conocimiento de gran valor y me gusta mucho tu mirada objetiva frente a muchas cosas, y de eso se trata, es como la construcción que ambas hacemos, y agradezco mucho este espacio que me estás brindando porque dentro de una charla como muy espontánea estamos contribuyendo a que las personas empiecen como a calibrar la lupa, pues, y vamos a mirar, vamos a esculcarnos cómo es que nos estamos moviendo en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana. Qué bueno, así que me encanta. Me encanta, mente. Bueno, quien no me conozca, ya me va conociendo hoy con mis ladrillos. Yo hablo de ladrilludo cuando el tema viene siendo como más denso, más analítico, y a mí me fascina eso, o sea, todo lo que tenga análisis, respeta su madre. Porque yo creo que me quedé en la etapa del por qué y por qué y el cómo. Si a mí no me explican un por qué y un de dónde viene, yo no me quedo tranquila. Y este tema para mí viene así, ligado con eso, con de dónde viene todo este mierdero. Porque es que tú no naciste así. O sea, en algún punto de la historia no tuvimos esto. A mí me llega como esa sensación de que todas las eras han marcado diferentes referencias en nuestro ser y en nuestro ADN. Y por ende, eso ha ido creando la estructura emocional y mental del ser humano, también la estructura física, porque también quería hablarles de esto. Estamos a una hora de live, yo creo que me puedo llevar unos 15 minuticos, más o menos 20, voy a tratar de ser lo más resumida posible. Me gustaría tratar este tema a profundidad en otro momento, porque siento que hay cosas muy poderosas en que profundizar, como la parte somática y la parte biológica, pero pues quiero comenzar con el hecho de que las 5 heridas tienen una referencia de importancia para el hombre y para la mujer, y que sí, mirando la referencia de las eras en las que se fueron como exacerbando cada herida, y sobre todo, que me interesa mucho hacer énfasis en cuáles se ven más en mujeres, cuáles se ven más en hombres y qué fue lo que pasó para que esto se viera más de esta manera. Entonces, ahí es donde me quiero ir, en que las 3 primeras heridas, que son la del rechazo, la del abandono y la de la humillación, se ven más en las mujeres. Las mujeres cargamos más con esas 3 heridas y son heridas más desde la infancia. Nuestro cerebro, el cerebro femenino, es un cerebro que está más enfocado en la parte emocional, y el cerebro masculino es un cerebro más racional. Por ende, cuando estamos hablando de la infancia, pues por aquello de las hormonas, por ejemplo la testosterona, viene a afectar el cerebro del hombre desde que está en la gestación, porque ahí cuando ya se están formando los testículos, ya la testosterona va directamente al cerebro, imagínate, esta cosa tan loca. Entonces ahí se va creando la diferencia del cerebro femenino al cerebro masculino, porque las hormonas funcionan muy diferentes. Pues cuando hablamos de heridas de la infancia, en la infancia van a tomar relevancia para las mujeres temas diferentes como el rechazo, el abandono y la humillación, versus cómo lo toma el niño. ¿Por qué? Porque además de cómo se trabaja, de cómo funciona el tema hormonal, es como ha venido siendo el desarrollo de la humanidad durante el tiempo. Entonces, si nos vamos a la historia,
nos encontramos con el periodo preagrario, que es cuando el ser humano estaba nómada, que andaba en tribu, donde lo que era relevante era la supervivencia netamente. Éramos animales muy, muy frágiles para el entorno en el que estábamos, pero muy inteligentes como para dominarlo, ¿cierto? Entonces podíamos estar ahí. Entonces lo que prevalecía en esa etapa era que la comunidad pudiera sobrevivir y que la especie pudiera sobrevivir. En este caso, por ejemplo, no era importante para las tribus quién era el papá. Es más, las mujeres se acostaban con todos, porque si el hombre no sabía cuál era su descendencia, entonces todos iban a cuidar al niño, creyendo que podía ser su descendencia. Entonces toda la tribu se centraba en poder crecer, cada quien con su rol, que la casa, que la recolecta, que la movilidad. Pero entonces hay como esta, este proceso de supervivencia era tan tienes que pertenecer a la tribu, lo primero que es más importante y se forma más es la herida del rechazo. Porque si a ti te rechaza la tribu, significa que te vas a morir. Te rechazó la tribu, te fuiste para la porra, entonces no puedes cazar el mamut porque el tipo de alimento que cazaban era en tribu, me voy a morir ya. Y fuera de eso, no voy a tener descendencia. Porque entonces, claro, si estoy fuera de la tribu, también me van a rechazar las mujeres. Estoy por fuera, me comen tigre. Entonces, ahí, digamos que se forma la herida de rechazo, tanto para hombres como para mujeres. Pero va viniendo unos momentos especiales donde ya se empieza a ver más notoria la herida en mujeres que en hombres. Y es porque cuando ya se instaura, ya entramos como en la era agraria, que es donde se empieza a parcelar la tierra para que las personas tengan su pedacito, el hombre empieza a necesitar saber cuál es su descendencia. E incluso ahí es donde se instaura la monogamia, porque antes no había monogamia, todos con todos, rico para rico, y bueno, todos felices en comunidad. Pero cuando el hombre quiere saber cuál es su descendencia, tiene que hacer que su mujer no se acueste con ningún otro. Pero ni siquiera porque le importe pues compartir el pan que ya está compartido para compartirlo, sino porque realmente lo que quiere es transmitir su herencia, su tierra, su parcela a su propia sangre. Eso es lo que le importa. Entonces, cuando hablamos de eso, primero pasa lo siguiente. Si el que puede transmitir la parcela es el hombre, entonces si nace hombre es. Pero si nace mujer es. ¿Qué hacemos con esto? Qué estorbo, nos nació una mujer. Creo que incluso en esa etapa, la dote, pues como que los que tenían que pagar porque se llevaran a la muchacha a la casa eran los papás. No después, como después fue el hombre por la mujer. Ahora nazca un mal destino. Ahora nazca 4, 5, 6, 7 mujeres en la misma familia. Es un peor horrible porque todas van sufriendo de rechazo y aparte de eso vamos teniendo también el cuento del abandono y de la humillación, porque papá y mamá nos cambian por cualquier moneda, por una vaca, por cualquier precio, o sea, váyase de acá. Y eso incluso se ha visto representado mucho hasta puntos muy cercanos a lo que estamos viviendo ahora. Entonces en esa época se forma más esas heridas en las mujeres que en los hombres. El hombre tiene una dinámica diferente y no tiene tanta sensación de rechazo, de abandono. Sí, tendría que ser como que tuviera características especiales para que pasara eso. Como que los niños que salían con algún tipo de retraso, deformidad, que no eran tan fuertes, pero en general el hombre no tenía tanto eso dentro de la ADN. Y como los hombres que no tienen una buena genética finalmente no conseguían con quién construir una familia, era como el parias, el rechazado, el que va a morir, entonces no se pasa eso tanto dentro de la genética, que es como el vaciado que tenemos hasta el día de hoy. Pero bueno, después de la era agraria y la era preagraria, viene la era antigua, que es como la época donde empieza como a florecer la civilización, donde empiezan los metales, donde empiezan como a construirse la fuerza y el desarrollo en toda la humanidad. Entonces aquí es donde empiezan a verse ya las heridas que tienen que ver más también con los hombres.
porque cuando empezamos a ver ese desarrollo, ese donde ya no nos importa solo la parcelación, sino que también hay que tener una dirección, empiezan a aparecer los liderazgos. Entonces los liderazgos los toman los hombres. Ah, bueno, dentro de los anteriores también está el área de la humillación, evidentemente para la mujer, porque entonces usted es mi pertenencia, con usted puede hacer lo que quiera, usted no es tan buena y ahora que sí, no es una mujer fértil, pues que o que solamente le puedo dar mujeres en lugar de hombres, hágame el favor. Que usted no es la que produce, sino que yo soy el que produzco, el que tengo el apellido, entonces lleve para los chicos con toda la humillación que se le generaba en esa época, porque no era importante, no era relevante. Finalmente, las relaciones en esa etapa eran como un negocio. Cuéntalo. Qué cachetadón cuando nos enteramos que el que aporta el tema del género del bebé es el hombre, y cómo fuimos humilladas porque solo daban niñas, lo que estabas hablando, o sea, es una cosa. No, es que esta época es la época. Yo no sé cómo es que la gente dice que todo tiempo pasado fue mejor, marica. ¿Qué pasa, Luco? En fin, bueno, desviarme mucho para poder hacer mi resumen ejecutivo. Entonces llegamos a ese periodo, que es un periodo donde la civilización empieza a crecer y necesita liderazgo. Y ya empiezan también las guerras por las parcelas, porque de acá esto no es tan próspero, quiero ver esto que es próspero y necesitamos defender esto. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer la herida de la traición y la herida de la injusticia. Y estas se ven más representadas en los hombres, porque son los que se congregan, y de hecho no aparece tanto en la infancia, sino que aparece en la adolescencia y en la adultez. Generalmente, cuando vamos a hablar de heridas emocionales, y eso viene no solo del pasado, sino en la parte actual, las mujeres tienen más exacerbadas las tres primeras heridas, el rechazo, el abandono y la humillación, y se ven más representadas antes de los 30. Como que en los 30 empezamos como a evolucionar, como a madurar. Pero en los hombres se ven más las heridas de la traición y de la humillación, y se ven en el periodo donde los hombres empiezan ya a madurar, donde ya empiezan a crear relaciones de poder. Entonces, volviendo a la era antigua, o a la era del metal, entonces ellos empiezan a experimentar la herida de la traición, porque claro, se reúnen, hacen política, la política se traiciona, se clavan el cuchillo por la espalda, se asocian unos con otros, después se clavan el cuchillo otra vez. Entonces, traición, traición. No se puede confiar en nadie. Y después va la herida de la injusticia, porque aparte de eso, pues pasan cosas injustas dentro de esas traiciones. Viene y me traiciona y me hace matar. Entonces, yo soy el que traicionaron y este hijo de madre me hizo colgar. Y todo eso se va transmitiendo en la genética. Y de hecho, vemos acá, incluso en la era actual, eso todavía se ve muy presente, porque todavía tenemos a bordo la política, y los hombres, si nos vamos a política, a nosotros no nos da ese tema tanto como le da a los hombres. Los hombres son enfermos con política y se saben todo, y se pelean las revoluciones y tienen sus propios pensamientos revolucionarios o no revolucionarios, porque ese es el tema donde realmente está la herida, donde hay que trabajarla, donde está toda la tradición. Y cosa que más ofenda a un hombre, que le guste la política, por ejemplo, que las elecciones salga el candidato que me gusta. Y ay, pues hay que ver cómo empieza a dar dedo, porque está haciendo esto, porque está haciendo aquello, porque usted es una bruta que votó por él. Claro, porque eso les trae la herida de traición, les mete el dedo en la llaga. Y lo mismo en la injusticia. Entonces, cuando vamos a la Edad Media, ya viene el tema de las religiones y viene el tema como de las estructuras y del protagonismo. Ahí se ve más representada la herida de la injusticia, porque ahí es donde más cosas pasan. Por ejemplo, entender cosas que no entienden los demás, o tener
creencias diferentes. Usted es una bruja, usted es un hereje, quémelo, lapídelo. Y es una religión, y si vamos pues acá metiéndole el dedo para que después me odien todos, pero odienme si quieren. El catolicismo, que es una religión que se extendió tanto por todo lado, que se basó en eso, en que si en este no estoy de acuerdo, y sobre todo porque también estaba muy de la mano con el poder político, que no esté de acuerdo, quémenlo, mátenlo, preso, colgado, lapidada, ¿cierto? Pero también una falsedad por detrás, porque viene eso es lo mismo que pasa con la política, moviendo los hilos, haciendo las de putas por detrás, pero al final de cuentas vienen a señalar, vienen a lapidar, vienen a hacer las cosas injustas con las personas que están viviendo esta experiencia, o digamos pues porque ya se ven más representadas las clases políticas desde el medievo. Ahí se ve los feudos, entonces en los feudos está el señor del feudo, el que dirige toda esta tierra, y están los que tienen que pagar impuestos por estar en su tierra, y se ve que destierran, los reyes destierran a gente que les pertenece a esa tierra para dársela a otros lords. Entonces esos son temas donde la injusticia se ve muy tocada, donde es la llaga que le mete el dedo, que se le mete el dedo directamente. Cuando vamos ya a la era donde a la era moderna, ya empezamos a encontrarnos con que como tenemos el reconocimiento, tenemos en nuestro ADN todo ese relleno de eso, de ese mierdero para acá, todas esas heridas, por eso nos identificamos tanto con todas. Es como que, ay, entonces, y generalmente van apareciendo en diferentes ámbitos de la vida. Por decir, cuando hablamos de la herida de la injusticia, se ve muy representada en el tema laboral. Sí, se ve en la pareja, pero cuando vamos a mirar lo que ve más la gente quejándose de injusticia en todo como el espectro laboral. Y si nos vamos a esto, pues podemos relacionarlo con lo que pasaba en estas etapas donde me quitan la tierra que me pertenecía para dársela al otro, para que la trabaje el otro, y mi familia y yo quedamos muriendo de hambre, que es lo que está pasando aquí. Entonces, todo ese vaciado genético viene acá, a esta experiencia actual, a que nosotros resolvamos esto, porque pues finalmente estos temas es como que una infinidad, un montón de años, porque estamos hablando de miles de años, pero los periodos se han ido acortando con cada experiencia para que los podamos ir resolviendo. Entonces, esta etapa donde estamos ahora es una etapa de resolver esos pedos para no pasárselos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, que yo creo que eso es la dinámica que tenemos las personas que queremos y amamos trabajar en este entorno, en el proceso terapéutico, y estamos clarísimos que el camino siempre va a ser trabajar el ser. ¿Cómo nos funciona? Si a usted le funciona ir a yajear, hágalo. Si a usted le funciona ir a donde el psicólogo, vaya donde el psicólogo. Si a usted le funciona ir a donde el coach, vaya donde el coach, ¿cierto? Todas las personas tienen herramientas adecuadas para lo que está pasando en el proceso. Es como la verdad en la religión. Todas las religiones dicen lo mismo, todas dicen que tienen la verdad, pero cuando usted se va a poner a revisar y hacer una comparativa al respecto, se va a dar cuenta que todos van a los mismos principios. Entonces, acá lo que queremos hacer es eso. Y bueno, yo creo que lo otro sí toca como hacer un live después, como para hablar del tema hormonal y del tema somático, porque ya si no, se me va yendo la caña muy, muy adentro. Y quiero que Lina nos dé unos tipsitos. Ya no alcanzamos a hacerte las preguntas, pero ¿vas a decir algo, More? Me encanta todo esto que nos estás contando hoy, porque digamos que cuando uno le dice a alguien que con nosotros hicieron nuestros papás lo mejor que pudieron desde los recursos que tenían, se vuelve algo que a mí alguien me dice, pues es que tan fácil que es pedir disculpas o tan fácil que es decir eso, pero en toda la explicación que nos estás dando, la idea es que quede
como ahí muy claro de que esto no es algo nuevo, o sea, eso es algo ancestral, es algo que se va transmitiendo, como se transmiten los rasgos físicos, ¿sí? También se transmiten muchos de los rasgos de comportamiento. Entonces uno dice, este camina igualito al papá, pero además de caminar igualito al papá, también trae consigo como esa información ahí. Y también cómo nos la hemos ido trasladando de generación en generación. Entonces lo que está ocurriendo ahorita es muy valioso porque gracias a estos recursos que tenemos de medios de comunicación más masivos, empezamos a conectar con una información de gran valor, pero que no se quede solo ahí, sino que hay que empezar como a profundizar, a dejar de normalizar el comportamiento cotidiano y a empezar a mirar para qué es que nos estamos comportando ahí, qué tenemos que aprender, y de esa manera cortamos como esa cadena y dejamos de transmitirla, porque la idea es sanar, ¿cierto? Entonces, ya para despedirnos o para resumir, vamos a hablar de algunos tipsitos para empezar con el tema de hacer conciencia. Yo pienso que primero que todo, Katica y todas las personas que nos están viendo, lo más importante es empezar a identificar que hay conductas que no son tan normales, que eso tiene una explicación. Pues a partir de poner sobre la mesa esa situación, nos va a quedar más fácil de empezar a tramitar. Siempre es súper importante empezar a procurarnos un espacio seguro. Y lo que tú decías, si tú resuenas con la medicina ancestral, ubica una persona que realmente conozca el tema, porque eso es otra cosa. En la viña del Señor se ve de todo. Entonces, que sea un espacio seguro, que sea una persona capacitada. Igual yo pienso que uno va a recibir lo que debe recibir porque a través de eso aprende. Pero entonces es bien importante empezar a identificar si lo vas a hacer a través de sanación Reiki, también desde el Reiki se mueve la emoción, se mueve la energía. Me encanta la forma que tengo para acompañar a las personas con el tema del Reiki, porque no es solamente servirle de canal para conducirle la energía, sino empezar a hacer conciencia de que existen esas heridas, de que están las creencias limitantes, de que hay otras situaciones como incluso la enfermedad llega a mostrarme una cantidad de cosas que también tengo que sanar. Entonces es un recurso muy valioso, pero siempre estamos procurando generar como un estado de conciencia diferente en el otro para que la gente empiece a hacerse cargo de sus emociones y de sus heridas y a moverse diferente. Otra que es súper importante es trabajar con el niño interior, dedicar tiempo a hacer esa conexión, y para eso tenemos talleres también muy valiosos y esa información, y yo me valgo mucho de esta herramienta tan maravillosa que siempre me acompaña, que es Milena María, ¿sí? Porque el cerebro es muy literal, entonces uno dice, una muñeca, a mí en algo, cuando estaba niña me dijeron una cantidad de cosas acerca de las muñecas, y uno terminaba como quedando un poquito traumatizado con el cuento, pero hay muchos como ejercicios para trabajar con el niño interior, y para mí este es un recurso muy válido que me ha ayudado mucho, porque el cerebro es como muy literal, entonces tú le estás hablando de un niño interior, pero si no lo ve, es como que no lo asocia, no existe. Entonces se constituye en una herramienta muy linda, con todo este conocimiento y con muchas cositas de unas técnicas que uno entrega muy lindas en los talleres para que empieces a trabajar con esa figura de tu niño interior y hacerte cargo de él como la adulta que eres, a salir de ese estado de víctima. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me hacen esto a mí? Pero ¿por qué le pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena? Y pues uno no entiende. Estos recursos facilitan hacer la comprensión, ¿cierto? Otro texto que es supremamente importante y que lo resalto mucho es practicar el perdón y la compasión. Primero con uno mismo, ¿sí? Porque no sabíamos, no teníamos idea. Volvemos al tema, hicimos lo mejor que pudimos.
Y eso se torna transversal a cómo ejerces tu maternidad, a cómo has sido como pareja, cómo te comportas como jefe o como empleado. Y uno empieza también como en un estado de juzgamiento y de látigo que te vuelve la vida muy triste, pero haciendo esa comprensión, practicando el perdón y incluso a las personas por las que nos sentimos heridas, es muy majestuoso. A veces, Katica, uno cree que ha perdonado y uno cree que ha sanado, y dentro de lo que nos han enseñado, que ama al prójimo y que todo el cuento, pues en palabras está muy lindo. Y uno adopta como esa postura de creer que ya tiene la aureola, que ya es, o que le van a salir las alitas y que perdoné. Pero realmente el cómo me estoy moviendo en la vida y el resultado que estoy teniendo me está hablando de que todavía hay cosas que transitar, que hay que procesarlas y verdaderamente empezar a integrar lo que es el perdón. Pero si yo no entiendo qué pasó, difícilmente lo voy a perdonar de una forma genuina, porque siempre dentro del ser va a haber el resentimiento por eso que pasó, pero no las queremos dar también de bonachones y eso tiene que ver con otra herida que después hablamos. Entonces, para cerrar, creo que la invitación el día de hoy en este espacio, con algo que queremos dejar, Katica y yo, hablo por las dos porque ella me corregirá si no es así, es invitarlos, ¿sí?, a que nos hagamos cargo de ese niño interior, pero desde el conocimiento, desde la autoobservación y desde resaltar la importancia que tiene el acompañamiento terapéutico, llámese psicológico, llámese coach, llámese sanación ancestral, como lo quieras, eh, como lo quieras llamar, eh, porque es urgente para que realmente podamos desempeñarnos de una manera más feliz, para que nos experimentemos la vida sin tanta angustia, sin tanta carga y la disfrutemos más, que de esa manera vamos a tener unos resultados diferentes. Cuéntame, Katica, hasta ahí cómo vamos, ¿quieres agregar algo más? ¿Hay preguntas? Total. Por acá No, nos dice Ivonne, que es súper interesante. sí, pues acá, bueno, también Ale nos recordó que con Ale ya en el live pasado habíamos hablado de que a futuro, pues próximamente vamos a hacer un live también hablando de la niña interior y también hablaremos un poquito acerca de herramientas, ¿cierto? Voy a hacer un resumen ejecutivo para que nos vamos. ¿Listo? Vamos a hacer un resumen ejecutivo y después tú nos cuentas, o mejor dicho, antes de que haga el resumen ejecutivo, cuéntanos por favor tus redes sociales, cómo te pueden contactar, qué tipo de servicios tienes, si tienes algo especial ahorita para este final de año, para que sepan qué tienes para ofrecer y a dónde puedes ir. A dónde pueden Bueno, me pueden ubicar en Instagram como @linamariaherrera.s, terapeuta energética. Básicamente esa es como la red de la que estoy más pendiente. Por ahí estoy intentando con TikTok de esa misma forma. Les, les, les quiero invitar a seguirme, a utilizar también mis productos. Ahora para fin de año pues tenemos el tema de los aceites esenciales, de los baños de limpieza energética, de baños para atraer la prosperidad. Todos estos recursos son lindos, ¿sí? En las plantas encontramos grandes beneficios también para transitar el tema de las emociones. Los acompaño también con las sales de baño que son espectaculares para limpiar el campo áurico, para limpiar en sí la piel queda lindo, solo hacerlo como una exfoliación ya te genera un beneficio, pero además esas sales las hago intencionadas. ¿Sí? Voy a meter la cucharada. A mí esa sal es lo que yo utilizo cuando estoy llevada del puta. Yo como me voy, me hago mi baño de agua helada, pero voy y me baño en sal de pies a cabeza, porque claro, ella
ha traído unas sales espectaculares. Yo tengo dos, en estos días me gané en una rifa, una sal de abundancia. Me encantó. Pero realmente funciona no solo por las esencias que tiene, sino que es que las sales tienen la capacidad, si tú haces bien el proceso, de cambiar el pH y eso invierte la polaridad. Entonces, si estás down, te cuadra. Y son súper buenas. Pues te lo digo por experiencia. Esas sales pues las programo y las macero, las intenciono con plantas, con aceites esenciales y con la mejor intención de que te sirvan y te aporten bastante. Entonces esos recursos o esas herramientas, esos elementos nos ayudan como a transitar la vida un poco más fácil. Y pues también las hago personalizadas, o sea, de acuerdo a la intención que tú quieras ponerle, si el tema es de salud, si el tema es que quieres mejorar la prosperidad, siempre de la mano de entender para qué estamos viviendo el proceso, que eso es como algo que yo siempre manejo con cada persona con la que me siento a hablar, porque la idea o mi visión o mi misión es que integremos cada vez más conciencia y hacernos más responsables de lo que estamos viviendo. Y baños maravillosos, baños para limpiar, para fortalecer el campo energético, para cuando estamos de pronto como muy desconectadas de nuestra feminidad. También entonces el baño de la diosa es un recurso maravilloso. Bueno, tengo muchas cositas muy interesantes que también estamos trabajando para publicarlas y promoverlas más masivamente, porque eso siempre lo he manejado mucho en voz a voz. Y hay un proceso que me encanta. Sí, hay un proceso que ahorita en cierre de año, o sea, estos recursos siempre los vas a poder utilizar, pero entonces ahorita como en lo que estamos viviendo de esa euforia colectiva por cerrar el año, por hacer el balance, incluso por sanar y perdonarnos por aquellas cosas que no hemos alcanzado y con miras a proyectarnos a un 2025 diferente, pues se usan mucho y ahí están pues a disposición también de todos ustedes para que se permitan acompañarse con estos elementos también tan lindos. Y pues próximamente estaremos hablando de los talleres, de esas agendas que vienen ya para cierre de año y para 2025, para aperturarnos a un 2025 más consciente, más feliz, más armonioso, con más abundancia, pero de cosas positivas, porque hemos hablado de eso también, Katica. La abundancia no es solo como las cositas buenas, sino de acuerdo a la resonancia y a todas estas cositas que mantenemos por ahí resguardadas, nos llega abundancia de problemas, de deudas y una cantidad de cosas que hay que cortar con todo eso, sanando las heridas, movilizando la energía. Y hay algo que voy a sacar, Cata, algo muy especial que generalmente lo hago en fin de año y es la limpieza de espacios. Entonces quiero integrar algo más, darles algo más como un valor agregado. Estoy puliendo el detalle, pero siempre fin de año es supremamente recomendado y es algo que amo hacer, porque es que el espacio también hay que limpiarlo de las energías densas, del dolor que ha pasado durante todo el año, las energías que ha podido recibir el espacio de esas insatisfacciones que hemos experimentado en el transcurso del año, y siempre le viene súper bien a nuestro espacio ser tocado con la magia de la limpieza energética, y pues eso redunda en bienestar para todos los moradores de la casa, animales, plantas y humanos, y las mismas paredes, que todo tiene vida. Entonces es súper importante también esa limpieza, y se usa mucho en el fin de año para aperturarse a recibir un año pues como en más bienestar y en más felicidad y en más armonía. Y eso lo vamos a hacer como en esta última quincena y en inicio de año. Entonces hay que pedir citica, los que quieran me escriben también como para contarles con un poco más de detalle y para programar, porque en enero pues también
vamos a tener un espacio para recalibrar toda esta energía, para salir a darnos un champucito por las tierritas, por la naturaleza y pues llegar con toda la batería para acompañarlos de la mejor forma que podamos y la más amorosa para que tengamos unos tránsitos con más amor, para que esos aprendizajes no sean tan dolorosos y que podamos experimentar el aprendizaje más desde el amor. Entonces todos muy invitados pues. Súper. Bueno, darles gracias infinitas a todos los que se quedaron hasta el final, que desde el momento en el que hayan llegado, invitarlos a que si no vieron la parte inicial, pues vayan y vean todo el live completo para que reconozcan cuáles son las heridas emocionales que intervienen en la infancia de todas las personas, porque todas nos vemos tocadas por las 5 heridas en algún momento de la vida. No voy a hacer resumen ejecutivo porque nos cogió la noche, está muy largo. Entonces, ya invitarlas a que vayan a los live anteriores que tienen temas que se correlacionan con este que estamos hablando, y es justamente cómo se desempeña nuestra personalidad para que, o para que no, en la forma en la que nos relacionamos, en cualquiera de las relaciones. Bueno, sigan a Lina. La próxima semana vamos a ver un tema muy especial que muchas personas han pedido y que bueno, por acá les dejo el chismecito. Vamos a hablar sobre el narcisismo con Ale. Otra vez vamos a tener a Ale invitada, que esta muchacha es experta en el cuento del narcisismo y es un tema que realmente está muy sonado y es muy importante tener una comprensión de dónde estoy involucrada en relaciones narcisistas en cualquier nivel, sea paterna, pues parental, sea relación de pareja, sea relación laboral, cómo identificarlas y también tipsitos para aprender a manejarse dentro de esas relaciones, para que no nos maten el intento, porque una relación con narcisistas es un tema a otro nivel, o sea, no es una cosa fácil de salir de ahí, pero vamos a trabajar este tema porque creemos que es muy importante antes de que termine el año irnos con esta información. Yo voy a hablar con ella bien y miramos para cuándo se nos da, si terminando esta semana o la próxima semana. Y Katica, y es muy transversal al tema de las heridas de infancia y a los temas que venían tratando de las formas como expresamos el amor y cómo recibimos el amor. Entonces, esto enlaza perfecto. Yo voy a estar súper pendiente. Sí, entonces, bueno, pendientes, un abracito, gracias infinitas por estar acá, esperamos que les haya servido mucho esto que les compartimos hoy y que vayan a hacer la tarea con los tipitos que nos dejó Lina y bueno, y que sigan a Lina. Besitos. Feliz noche. Chao.